Bueno, la procesionaria es un insecto típico mediterráneo cuya oruga, que se desarrolla normalmente desde finales del verano hasta principios de la primavera, se alimenta de las hojas de los pinos. Como otros insectos, como ocurre con otros insectos, las poblaciones de este insecto normalmente sufren fluctuaciones más o menos periódicas, con algunos años en donde las densidades se mantienen bajas y otros años donde se mantienen más altas. Excepcionalmente y sin una regularidad aparente, pueden aparecer años donde las densidades sean realmente altas y entonces es cuando este insecto se convierte en una plaga, ¿no? Y puede llegar a causar una defoliación muy intensa de los pinares, es decir, que como se alimentan de las hojas de los pinos pueden llegar a acabar con todas las hojas de los pinos. Los pinos normalmente son bastante resistentes a los ataques de estos insectos y suelen recuperarse en años posteriores. No obstante, cuando ocurren estas plagas, los pinares llegan a debilitarse y pueden ser más susceptibles al ataque de otras plagas. Cuando se desarrollan actividades económicas dentro de estos pinares, como la extracción de madera o la recogida de piñas, la ocurrencia de estas plagas puede llegar a suponer pérdidas económicas importantes. Cuando ocurre una plaga de procesionaria sobre una extensión más o menos grande de pinar, la forma más normal de combatirla es mediante pulverización aérea de insecticidas biológicos y químicos que son específicos de este insecto. La determinación de si un pinar tiene que ser pulverizado o no con estos insecticidas la hace un técnico forestal o un guarda forestal a finales del invierno, cuando el pinar ya ha sufrido el daño por la procesionaria. Y entonces él, mediante esta estimación visual, determina si el pinar tiene que ser tratado o no. Lo que ocurre es que estos insecticidas son mucho más efectivos en los primeros estadios del desarrollo de la oruga y por lo tanto no pueden aplicarse a finales del invierno y hace falta esperar otro nuevo ciclo para llevar a cabo el tratamiento, con lo cual hasta el siguiente otoño no se realiza los tratamientos cuando el daño ya realmente ha sido causado. Si no se hace nada, existe una especie de control natural que regula estas superpoblaciones de procesionaria, ¿no? Fundamentalmente porque cuando ocurren estas superpoblaciones y hay tantísimas orugas en un pinar, acaban comiéndose todas las hojas de los pinos, con lo cual al siguiente año, al siguiente ciclo, no van a tener recursos alimenticios disponibles y las propias orugas van a morir por inanición. Además, hay algunos animales que predan sobre estas orugas. Hay, por ejemplo, aves insectívoras como son la bubilla, el críalo, el cuco o el chotacabras gris, que se alimentan, a pesar de los pelos urticantes que tienen las orugas, se alimentan han desarrollado técnicas para poder alimentarse de este insecto, ¿no? También hay otros animales que parasitan a la oruga, a la procesionaria, con lo cual, cuando hay muchas orugas, hay muchos recursos alimenticios disponibles para todos estos animales, con lo cual las poblaciones de todos estos animales incrementan de forma acoplada a los aumentos poblacionales del insecto y acaban de alguna forma regulándolo y haciendo que las superpoblaciones o que estas densidades tan altas vuelvan a disminuir a niveles naturales. Cuando se ha producido la superpoblación, realmente ya hay poco que hacer y como no hacer nada viene a tener los mismos efectos que pulverizar con insecticidas los pinares, nosotros abogamos porque es mejor no hacer nada por una cuestión de precaución, ¿no? Pero lo que nosotros realmente, donde ponemos énfasis es en que se deberían primar las medidas preventivas frente a las medidas paliativas en lo que es la gestión forestal. ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista preventivo? Bueno, muchos de los pinares que tenemos en nuestro país son monocultivos, son pinares de repoblación, vienen a ser como cultivos realmente de cualquier especie agrícola y estos monocultivos son mucho más susceptibles de ser atacados por plagas. Una posible medida en aquellos pinares que no estén hoy en día sometidos a explotación forestal podría ser la diversificación, ¿no? Aumentar la heterogeneidad dentro de los pinares, favoreciendo la diversidad de otras especies leñosas y esto disminuiría la susceptibilidad del pinar de ser atacado por
por plagas de la Processionaria y de muchos otros insectos. Además, aumentando la heterogeneidad dentro del pinar, también favoreceríamos la presencia de muchos otros animales que son capaces de predar potencialmente sobre el insecto, con lo cual favoreceríamos esta regulación natural de la plaga. Y otra medida preventiva podría ser reforzar las poblaciones de las aves insectívoras que se alimentan de la Processionaria, ¿no? Por ejemplo, colocando cajas nidos dentro de los pinares. Bueno, realmente hasta el momento no se ha demostrado que haya un efecto negativo sobre ninguna especie en particular. Son insecticidas muy específicos de la Processionaria y además en el momento en que se aplican, que suele ser el otoño, hay muy poca diversidad de insectos y no es un momento crítico para el ciclo de muchas especies, con lo cual no es especialmente crítico, pero dado que nuestro estudio demuestra que aparentemente en el momento en que se aplican estos insecticidas el efecto es el mismo que si no hiciéramos nada y existiera un control natural de la población, por una cuestión de un principio de precaución, pues debería suprimirse la aplicación de estos tratamientos salvo momentos realmente necesarios, ¿no? Por ejemplo, el caso, como hemos dicho al principio, de los pinares que están sometidos a algún tipo de explotación, que cada vez son menos en nuestro país. Sería muy interesante poder investigar o averiguar cuáles son los factores causales que hacen que un pinar sea más susceptible a sufrir una plaga de Processionaria. En este sentido, bueno, nosotros estamos investigando, ¿no?, si existe alguna relación de la presencia de estas plagas a nivel regional con factores climáticos, y hemos visto que, por ejemplo, años que son muy húmedos van a hacer que los años siguientes, inviernos muy húmedos, va a hacer que los años siguientes sean más susceptibles de aparecer estos brotes, estas plagas de Processionaria. Y de la misma forma, los inviernos que son más cálidos y secos suelen ser inviernos en donde hay mayor predisposición para que ocurran estas plagas. Lo que pasa es que hay que seguir investigando en esta línea para poder intentar adelantarnos a las plagas y poder poner las medidas oportunas. En esta gráfica podemos ver la evolución temporal de las densidades de Processionaria en unos pinares que están tratados, es decir, que van a ser sometidos a pulverizaciones aéreas con insecticidas, y otros pinares que no son tratados. Como vemos, el primer año la oruga, la Processionaria, empieza a desarrollarse a partir del mes de septiembre aproximadamente. Esto puede variar de unos sitios a otros. Va aumentando la densidad de la oruga, cada vez esta oruga va alimentándose más de las hojas de los pinos y va causando un mayor número de defoliación. Al final del invierno, hacia el mes más o menos de febrero o marzo, los técnicos forestales hacen una evaluación visual del rodal y determinan el daño. Esta evaluación va de 0 a 5, donde más de 3 es un daño grave, y es cuando los gestores forestales determinan que la pulverización aérea es necesaria. Lo que ocurre, como dije anteriormente, es que en este momento ya no se puede pulverizar porque estos insecticidas no son efectivos en el momento en el que la oruga es grande, con lo cual hay que esperar hasta el siguiente ciclo, es decir, hay que esperar todo el verano hasta el siguiente otoño, y la pulverización se realiza más o menos hacia octubre-noviembre de ese mismo año, es decir, en el siguiente ciclo de la oruga. Como vemos, la respuesta de los pinares sometidos a tratamiento y no sometidos a tratamiento es muy parecida. ¿Por qué? Porque en los pinares que no han sido sometidos a tratamiento, cuando empieza a desarrollarse la oruga, ya no hay hojas de pino disponibles, o hay muy pocas, con lo cual las orugas mueren de inanición. Y además hay una respuesta acoplada de las poblaciones de esos animales que predan sobre la oruga, ¿no?, como las aves insectívoras, como el críalo, la bubilla y parásitos del insecto. Entonces la respuesta acaba siendo la misma.